Ok, listo. Súper. Buenísimo. Excelente. Ok, ahora sí empezamos. Besat Hashem. Ok, bueno, pues buenas noches a todas. Bienvenidas a Mujeres Trayendo la Geulá. Es un placer estar aquí con ustedes. Una servidora, Judith Farber. Bienvenida Clarice, Roxana, Ana, Silvia, Joa, Katy. Bienvenidas. Buenas noches. Y bueno, Besat Hashem se van a ir uniendo más personas a la reunión. Estamos ya acercándonos al mes, a la festividad de Purim. Eh, Esta vez vamos a hablar de la parasha, como es nuestro tema, y al finalizar podemos hablar un poquito acerca de Purim, pero principalmente vamos a hablar acerca de la parasha de Pekudei, que es en este año, por ser un año bisiesto, se separa de Bayakel, normalmente vienen juntas. En este año se separan y leemos Pekudei únicamente en el Beta Knesset. Entonces, vamos a ver de qué se trata la parasha de Pekudé. Básicamente es hermoso, hermoso, hermoso. Pekudé, la palabra Pekudé, ¿de qué viene le Pekudé? Viene el Ifkod, contar, pero mucho más de eso son las cuentas. Las cuentas claras que va a presentar Moshe delante de la asamblea del pueblo de Israel, delante del pueblo de Israel, como un buen líder, como un líder como era Moshe Rabbeinu, que ojalá que los líderes de estos tiempos aprenderían de Moshe Rabbeinu, aprenderían de estos líderes del pueblo de Israel. No hubo ningún profeta como Moshe y no va a haber ningún profeta como Moshe. Moshe Rabbeinu tenía la categoría, una categoría muy alta, pero dentro de todas sus virtudes también era la honestidad. Y para él darle unas cuentas claras al pueblo de todo lo que se recaudó, de todos los donativos que se recaudaron para la preparación del Mishkan, para él era parte de su ser, parte de su personalidad, parte del mismo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Amén. Sí. Amén. Quiero Amén. disculpar, estábamos hoy esperando a la mora Melutawil de Buenos Aires que nos iba a acompañar esta noche. Desafortunadamente, por temas de salud, la mora Melu no se pudo unir a nosotros. Le mandamos refuah shlema, que la clase sea para refuah, Besat Hashem de ella. Y esperamos primeramente Dios tenerla pronta aquí en el programa, porque la verdad que la gente le gusta mucho que venga la mora Melu. Entonces, bueno, estábamos diciendo las cuentas Pekudei, el Pekudei a Mishkan. Entonces, son las cuentas que declara Moshe al pueblo de Israel. Dijimos que la importancia de un líder, de mantener su linaje, que sea íntegro. Para él era tan importante, estoy segura que nadie dudaba de eso, pero aún así él quería mostrar que todo lo que se donó para el Mishkan llegó a esa función. Todos estos donativos de los que hablamos la semana pasada en Bayaquel, el pueblo de Israel se exalta en donaciones para el Bet HaMikdash y todos estos donativos que se dan, donativos que mencionamos de oro, plata, bronce, telas, pieles, diamantes, piedras preciosas, oro, etcétera, todos estos materiales que hubieran llegado a donde tenían que llegar. Obviamente, cuando el pueblo de Israel está dando de una manera desinteresada donativos, él quiere dar unas cuentas claras de todo lo que él recibió y cómo fue utilizado, y es como comienza nuestra parasha de Pekudé. Entonces, hay algo muy interesante en la parasha. Es una parasha muy cortita, es una parasha muy cortita, pero vamos a tratar de extraer algunas ideas que nos pueden ayudar, algunas ideas que nos puedan fortalecer, algunas ideas que nos pueden dar un poquito de enseñanza. Entonces, acerca de que dicen que una persona tiene que estar limpio en sus asuntos monetarios. Cuando termina la construcción del Bet HaMikdash, Moshe quiere demostrar esto
Hay un pasuk en la Torah que dice, Beitem nekim me Adonai me Israel. ¿Qué quiere decir esto? Y van a ser ustedes limpios delante de Dios y delante del pueblo de Israel. Que una persona debe tener sus negocios honestos, llevar su negocio con honestidad, con transparencia. Tiene que llevar sus negocios de manera honesta, con honestidad, que no vaya a haber en algún tema, algún problema monetario. La verajá de la persona viene cuando hace su kesef, su dinero de manera honesta. ¿Por qué? Porque demuestra que tiene fe en Hashem, demuestra que tiene temor en Dios, incluso en los asuntos monetarios. Entonces esta persona se cuida de no robar, se cuida de no engañar, de no hacer cosas que no debe ser, se cuida de pagar a sus trabajadores en el momento adecuado, se cuida de todos los asuntos con respecto a el dinero. Y en este caso, vemos que también muchas veces cuando hay un trabajo tan bonito como el Mishkan, una reunión tan bonita como la del Mishkan, llenen las fuerzas del Yetzer Hará y pueden, Hasbe Shalom, eh, traer malos, es decir, como ponerse como acusaciones, como acusadores. Por lo tanto, Moshe mostró cuentas claras, amistades largas. Aquí todo estuvo limpio, aquí todo estuvo bien. ¿Para qué? Para él estar bien y de cierta manera no dejar que la Yetzirah y las fuerzas negativas entren a la construcción del Bet HaMikdash. Nos dice aquí una pregunta. A ver, un segundito. Sí, Katy, dime. Hay alguien que está tratando de ingresar en la sala. Voy a revisar. Un segundito, gracias. No veo a nadie en sala de espera. No veo a nadie en sala de espera. Eh, dile que intente otra vez ingresar con el mismo link, por favor. No veo a nadie en sala de espera. Ok, De acuerdo, ya casi le digo. perfecto. Si no me vuelves a avisar. Gracias, Katy. Entonces dijimos de que Hashem se se enorgullece de la honestidad de sus hijos cuando manejan su dinero de manera honesta, cuando le da pagar al trabajador en el momento adecuado, cuando usan su dinero de manera honesta. Em, y aquí Moshe está haciendo parte de este conteo. Muy bien. Ahora, ¿qué fue lo que se contó? Se contó todo y hubo incluso, Moshe recibe ayuda de Itamar, que era el hijo de Aarón a Cohen, para hacer todo este conteo. Ahora, una vez que Moshe nos va a relatar en qué se utilizó cada uno de los donativos, que va a ser todo el transcurso y toda la parasha nos viene contando, pero entonces nos viene y nos habla Hashem y nos dice lo siguiente. Y Betzalel Benuri, que era descendiente de hijo de Hur, él hizo todo lo que Hashem le ordenó. Dice así el pasuk, Betzalel Benuri Ben Hur le maté Yehuda, asa et kol asher tzivá Adonai et Moshe. ¿Qué quiere decir? Y Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yehuda, hizo todo lo que se le ordenó a él, Moshe. Entonces, aquí hay algo muy interesante, ¿sí? El Betzalel tiene un nombre muy, muy auténtico. Nunca escuchamos ese nombre repetirse en la Torah. Pero vamos a escuchar un poquito más qué es lo que significa Betzalel. Si las personas que saben aquí hebreo, sabemos que podemos separar este nombre en dos palabras. Betzalel, Betzel, Kel. ¿Qué quiere decir? En la sombra de Hashem, en la sombra de Dios. Aquí Betzalel, el nombre de Betzalel que eligieron sus padres al nombrarlo, escogieron un nombre adecuado a lo que él iba a llevar en su vida, que iba a ser el aporte más grande al pueblo de Israel construyendo el Mishkan, con la sabiduría que le dio Dios, con los skills,
cualidades, con las herramientas que Hashem le dio. Entonces, aquí hay algo muy interesante que podemos aprender y es algo muy bonito que dicen nuestros jajamim, Betzalel, Betzelkel, en la sombra de Dios. Cuando un padre nombra a su hijo, tiene que elegir un nombre que sea adecuado, un nombre que traiga bien, que traiga luz, que traiga bondad al mundo. En eso demuestran los padres el tipo de neshama que quieren que adquiera el hijo. Dicen que cuando los padres van a nombrar a su hijo, automáticamente es un momento de nebuá. Hashem les da un momento de nebuá a los padres en base a las características que va a poseer ese hijo. Una persona que se llama Tamar, una persona que se llama David, una persona que se llama Shlomo, todos los nombres que tiene la persona van a influir positivamente o negativamente en su carácter y en su neshama y en su alma. Entonces, cuando un padre elige un nombre positivo, un nombre de luz, un nombre de bien, como Betzelkel, en la sombra de Dios, qué bonito nombre, o sea, abajo de Dios, en la sombra de Dios, apegadito a Dios, entonces esto está describiendo las características que va a poseer su hijo, Betzalel. Pero mucho más que eso, también vemos que Betzalel tuvo el zehut de ser el artesano principal en la construcción del Mishkan, tuvo el zehut de ser el artesano, pero también porque sus padres eligieron algo bueno para él. Y entonces esto conecta con el tema de que cuando uno quiere algo bueno, tiene que ser meritorio para eso. Tú quieres tener un hijo que sea un estudioso en la Torá, que sea un gadol en Israel, que sea un sabio del pueblo de Israel, tienes que tener méritos, tienes que crear un utensilio para que esa verajá se pueda cumplir. Entonces, aquí vemos que el primero son los padres en nombrar al hijo, pero segundo es la verajá que Hashem va a decidir, va a bendecir a esa familia a través de ese hijo por el mérito de los padres y por el mérito de la misma persona, del mismo Betzalel. Esto es por un lado. Por otro lado, vemos también que nos dice así que Betzalel hizo todo lo que le ordenó Hashem a Moshe. ¿Qué quiere decir? Obediencia, espíritu de obediencia, espíritu de sumisión, espíritu de yo hago todo lo que me está ordenando Hashem a través de Moshe. Yo hago todo lo que Hashem me está ordenando. Entonces, en una persona que puede ponerse en ese nivel de yo hago todo la voluntad de Dios, entonces en esa persona puede residir la verajá y por eso fue que él fue meritorio por esa cualidad de sumisión, de entrega, de acatar, de hacer la voluntad divina, por esa razón es de que Hashem bendice a Betzalel y le da ese papelón. Además, lo acompaña Oliab ben Ahisamach de la tribu de Dan. Y aquí vemos algo muy bonito. Uno era de la tribu de Yehudá y uno era de la tribu de Dan. Normalmente, las tribus, el, des, estaba muy bonito que todos estaban muy unidos, pero en realidad las tribus que tenían más categoría eran los Leviim, ¿sí? Era la tribu de Yehudá, que era el rey, el Malhut, el Leví, y Dan eran como las tribus ya más bajitas que venían de las concubinas. Pero a pesar de esto, Hashem nos enseña que elige a alguien de la tribu más alta, que es de reyes, y de la tribu de Dan, que es de la tribu más, pues, no puedo decir de menos categoría, pero de que eran un poquito de un linaje más bajo, y los pone juntos a trabajar en el Mishkan. Aquí aprendemos que la persona que se esmera en querer servir a Dios, no va a importar el linaje que venga. Vemos personajes del pueblo de Israel como Rabí Akiva, como Onkel Osager, como Shmaya Beabtalión, como muchos personajes de la Torá que venían de familias que no pertenecían al pueblo de Israel y por decisión propia o por conversión al judaísmo
llegaron a niveles muy altos. Entonces, ¿qué nos enseña aquí la Torá? Que para Hashem, las personas que se esmeran en estar en la sombra de Hashem, como Betzalel y como Nos estoy viendo a ver cómo soluciono una cita. entonces, les pedimos por favor que se pongan en silencio porque si no interfiere con la clase. Muchas gracias. Tengo una idea. Entonces, cuando una persona se pone en la sombra de Hashem, como Betzalel y como Eliab, no va a importar el linaje, sino a dónde quiere llegar con las herramientas que Hashem le dio. Y Hashem les da un trabajo muy hermoso. Si nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que hacían ellos? ¿Qué es lo que hacían Betzalel y Oliab? Entonces, vemos acá, aquí quiero buscar el pasuk para leérselos. Eran así, dice, del tallador, carpintero, ingeniero, artista, tejedor y bordador, pintor, con la lana color turquesa y el púrpura, y con el color escarlata, carmesí y con el lino. Sabemos cómo realmente era un trabajo sumamente delicado que requería mucha precisión y mucha facilidad, mucha agilidad en eso. Y estas personas se vuelven los artistas, los constructores del Mishkan, los que encabezan la construcción del Mishkan. Obviamente también otras personas involucradas, ya lo mencionamos en Parashat Vayakhel en la semana pasada, que las mujeres también tejían y lavan con sus manos. Entonces, vemos aquí todas las cuentas y se cuenta que todo el dinero recaudado se utilizó en el Mishkan. Entonces, ¿por qué no se empieza hablando del oro, del Zav? Porque si alguien se recuerda, una de las razones por las que construimos el Mishkan era para hacer capará, para hacer expiación del pecado del becerro de oro, del Jeta Egel. Por lo tanto, uno de los materiales que más se va a utilizar en el Mishkan va a ser el material del oro, del Zahav. Y aquí empieza contándonos los donativos, en qué fueron utilizados. Y algo muy bonito es que de repente Moshe empieza a contar y empieza a decir, y esto se utilizó en esto, y esto se utilizó en aquello, y empieza a explicar, pero de repente, en algún momento, Moshe no recuerda en qué se utilizaron 1,775 shekel. Moshe de repente empieza a explicar que esto se utilizó para esto, que esto se utilizó para esto otro, y de repente cuando le faltan en su cuenta para presentar las cuentas que está realizando, entonces se le olvida en qué fue invertido o utilizado 1,775 shekel. Y en ese momento, Hashem, la voz de Hashem es la que sigue narrando esta cuenta, es la que sigue narrando esta cuenta y es la voz de Hashem en el Pasuk, en el Perek Lamed Het, que es el 38, y en el Pasuk Hav Hei, que es el 25, y entonces empieza, y de repente Moshe no se acuerda en qué fue utilizado esos 1,775 shekel. Y de repente Hashem es el que continúa hablando y dice, Be'elef ushba meot b'chamisha v'shivim shekel v'shekel akoidesh. Dice, Beka legalgulot machatzita shekel v'shekel akodesh lechol haover al הפיקודים מבין 20 שנה ומעלה ל-600,000 3,000 ו-500 ו-50. Y un segundito, déjenme que busco el pasuk acá. A ver, un segundo. Un segundo. Y en ese momento no se acuerda Moshe en qué fue, y Hashem la completa y le dice, ese dinero se utilizó para cubrir los anillos de las Tabaot que unen el Mishkan. Y entonces Moshe se queda tranquilo. ¿Y qué quiere decir? Que cuando una persona actúa Leshem Shamayim en aras del cielo, con que la persona empiece, Dios va a terminar. Y una persona que hace un
trabajo para la comunidad de manera desinteresada, Hashem lo va a bendecir y Hashem va a estar ahí. Y eso fue con Moshe. Estaba haciendo las cuentas y de repente a Moshe se le olvidó en qué invirtió esos 1,775 shekel y Hashem la completó hablando en qué fueron invertidos. Miren qué hermoso, qué hermoso. Entonces vemos aquí cómo uno tiene que empezar, dar el primer paso. Lo demás va a venir de allá arriba. Lo demás va a venir de allá arriba. Y cuando uno es honesto y no hace las cosas de manera interesada, entonces a Kadosh Baruj Hu, él va a ser nuestro garante. Hashem va a ser nuestro garante. Todas las personas que se encargan de temas comunitarios, como el Gabay del Beta Knesset o las personas que reúnen dinero para el Beta Knesset, al final de cuentas están solamente siendo socios de Akadosh Baruj Hu. O sea, ahí Akadosh Baruj Hu fue el que dijo, Moshe, se te olvidó, yo a completo con qué fue en lo que se invirtió. Qué hermoso. Entonces, muy bien. Y aquí empieza relatando todo en qué se dio el Mahatzita Shekel y toda esta situación. Y algo que tenemos que también recordar es que cuando el pueblo de Israel eh, donó el Zahav, el oro, para el Mishkan, había algo que no se donó, que es lo que llevaban puesto. Y cuando vino el Erev Rav y vinieron a dar la malísima idea de hacer un dios, un ídolo, una estatua, una cosa para que iba a ser el becerro de oro. En ese momento ya no había más oro, pero se quitaron los pendientes que traían. Por eso fue que le pidieron a las mujeres su oro, ¿no? Y las mujeres no participaron en el pecado del becerro de oro. Pero algo, entonces se lo tuvieron que arrancar, ¿no? Se lo tuvieron que arrancar. Entonces, algo de lo que estaba yo acordándome de un maase, había un rebe jasídico, la verdad no recuerdo ahorita el nombre, que fue a pedirle a sus sobrinos, tenía una familia cercana y que no eran personas de dinero y que fue a pedirle a sus sobrinos 400 monedas de oro. Y cuando entonces los sobrinos pues no entienden por qué ahora el tío está con tanta insistencia que necesita esos 400 monedas de oro. Y le dice el rabino, le dice, sí, no, necesito que me den un donativo de 400 monedas de oro y lo necesito que lo reúnan ya. Perdón, es que hace mucho calor, entonces no quiero que se me seque la garganta. Entonces, en ese momento, los sobrinos no entienden por qué de repente su tío está con esto que el donativo, el donativo, el donativo, el donativo. Y entonces, pues los sobrinos, como buenos sobrinos, pues le hacen caso al tío y pues ven ahí de dónde pueden sacar sus 400 monedas de oro, pues a ver si tienen ahorros del bar mitzvah, a ver si tienen ahorros y empiezan a juntar el dinero y acá, y el tío está encima y encima y encima y que ese donativo. Bueno, como buenos sobrinos y con respeto al tío, pues van y juntan la suma finalmente con sacrificio, con esfuerzo, pidiendo acá y pidiendo allá, y juntan el dinero y se lo dan al tío. Ya el tío se va y pues la verdad no entienden, sí les cuesta un poco y de comprensión y también les despierta un poco de duda, ¿no? ¿Qué está pasando con el tío? Porque él de repente nos viene a pedir dinero con tanta urgencia, ¿qué va a hacer con ese dinero? Y entonces al final de la historia eh, viene el rabino jasídico y le dice, queridos sobrinos, quiero decirles, explicarles mi conducta. ¿Por qué yo me comporté de esa manera tan, pues, extraña? Yo tuve un sueño y me fue anunciado del cielo que ustedes iban a recibir este año una tragedia muy grande, que en esta familia, la familia de ustedes, iba a haber una tragedia muy grande, que Hasbi Shalom iban a pasar cosas muy difíciles en la familia. Por lo tanto, yo pedí este donativo de manera urgente porque sabía que al dar este donativo de manera urgente, ustedes iban a expiar el pecado y por lo tanto ese sufrimiento no iba a caer a ustedes.
por esa razón fue que me precipité para pedir ese donativo. Entonces estos sobrinos se quedan así y, y bueno, agradecen al tío. Y afortunadamente así fue ese año, gracias a Dios, Hashem los bendijo mucho y tuvieron mucha salud y les fue muy, muy bien a toda esa familia. ¿Qué quiere decir? Que a veces cuando se nos presentan oportunidades de hacer mitzvot, hoy en día todavía no tenemos el Bet HaMikdash. Primeramente Dios, pronto en nuestros días lo vamos a tener, primeramente Dios, con el favor de Hashem, pero todavía no tenemos el Bet HaMikdash. Pero se nos presentan oportunidades de apoyar a causas, a yeshivot, donativos. Y a veces somos flojos, lo pensamos, dudamos, y muchas veces es este donativo, este llamado, este ángel que nos viene, porque al dar este donativo vamos a anticipar un año de verajá, un año de salud, un año de cosas bonitas, que nos ponemos a pensar en qué preferimos gastar nuestro dinero, en un donativo para una yeshiva, para una escuela, para un kolel, para una familia necesitada, para Eretz Israel, para los Hayalim, para miles de cosas, o para Hasbu Shalom enfermedad y hospitales y cosas y medicinas que no sepamos y que nadie sepa. Pero totalmente, totalmente todos preferimos dar nuestro dinero para cosas buenas, para buenas causas. Y cuando viene este ángel, este malaj, este enviado, este necesitado, este donativo, y nos piden, tenemos que acordarnos de este maase que contamos, de este tío pidiéndole tzedaká a sus sobrinos para quitar el mal decreto. Lo que pasa es que nos lo tomamos a la ligera, lo que pasa es que no le damos la importancia, no vemos el impacto, no vemos la fuerza de la mitzvah, pero tenemos que saber que sobre tres cosas Hashem dijo que sobre tres cosas el mundo se sostiene. Dice la Mishnah en Pirkei Avot, al Shlosha de Barima Olam Omed, sobre tres cosas el mundo se mantiene. ¿Cuáles son estas tres cosas? Al Torah, a la Bodá, Veal Gemilut Hasadim. ¿Qué quiere decir? Que el mundo se mantiene sobre tres cosas. Sobre la Torá, sobre la Bodá, que hoy en día es los rezos, y sobre el Gemilut Hasadim, que son los actos de benevolencia, los actos de bien, de Gesed. Por lo tanto, tenemos que entender y saber que cuando uno está haciendo tzedakah y hasadim, es una de las maneras que ayudamos a que el mundo se sostenga. Y no tenemos que recordar que el dinero es de Hashem, como le dijimos la semana pasada, que en realidad el dinero es de Hashem, solamente se lo estamos regresando. Y también verlo como una oportunidad. Cuando se te presenta un necesitado, verlo como una verajá del Shamaim, que Hashem te quiere bendecir mucho. ¿Ok? Entonces, cuando se nos presentan estas personas a pedirse de acá y otra vez, pero ya van a hacer otra vez, otra colecta y esto y el otro, ya me pediste la vez pasada, velo como una oportunidad para que resida la braja de Hashem en tu vida y que utilices dinero para cosas buenas y no para Hasbe Shalom, cosas malas y desagradables. Entonces, muy bien. Ahora, vemos aquí cómo sigue contando y relatando Moshe que todos el censo que se hizo al pueblo de Israel, que se hizo con el Mahatzit Shekel, con la moneda de ciclo de plata, empieza él a contar todas estas monedas, cuántas monedas se reunieron, y empieza a contar para qué se utilizaron estas monedas. Y empieza a contar todos los utensilios que se hicieron en el Bet HaMikdash y con qué se utilizó el cobre que se dio también, y todas las vestimentas y todas las telas, y algo muy bonito, y empieza a contar, y las telas se utilizaron para vestir a los Kohanim, ¿no? Y al Kohen Gadol. Entonces aquí vemos algo muy bonito que podemos dar un poquito de refuerzo, ahorita que somos puras mujeres, en el tema del Tzeniut. Tenemos que ver el tema de Tzeniut definitivamente como un mérito.
la vestimenta. ¿Qué representa la vestimenta? ¿Qué representa la vestimenta en el pueblo judío? ¿Qué representa la vestimenta? Aquí nos habla de con la tela que se utilizó para vestir a los Kohanim y al Kohen Gadol. Entonces, en realidad vemos cómo ellos llevan una vestimenta especial, porque su trabajo era especial. Y así como cuando tú quieres dar una buena impresión, llevas uniformes, ¿no? Una escuela lleva sus uniformes, las escuelas caras, las escuelas llevan su uniforme. Cuando tú vas al pediatra, al doctor, viene con su bata limpia, blanquita, bonita, ¿no? Cuando tú vas a un lugar donde atienden, no sé, un sistema de salud, ves a las enfermeras vestidas de blanco, de arriba a la punta. Cuando tú vas al lugar donde hay fisioterapeutas, ellos también traen su ropa, etcétera. En un equipo de fútbol, todos vienen vestidos con la camiseta, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que la vestimenta es una parte importante, porque la vestimenta estás como anunciando qué te representa. Entonces, nosotras, como mujeres judías del pueblo de Israel, nuestra vestimenta es diferente que la de las demás naciones. Tenemos que vestir con recato. Tenemos que vestir con recato como una princesa. Cuando tú vas a ver una reina, incluso hoy en día que todavía hay reinas en España, en Inglaterra, no las vas a ver vestidas con escote o con minifalda o con blue jeans. Las vas a ver vestidas bien, elegantes, bien, vestidas bien, bien, la ropa bien, porque la ropa nos habla mucho como lo mencionamos ya, de lo que te caracteriza. Entonces, una mujer del pueblo de Israel, que es una Bat Melech, una hija del rey, se tiene que vestir como tal. Y por lo tanto, es la importancia de la vestimenta. ¿Qué es lo que nos representa? ¿Cómo nos representamos hacia el mundo? Como unas hijas del rey. Y unas hijas del rey van vestidas como princesas, no como mujeres obscenas o no como con falta de recato. Entonces vemos aquí la importancia y sentir que cuando nos vestimos con nuestro recato es como vestir al Kohen Gadol, es como vestirnos como si estuviéramos sirviendo en el Bet HaMikdash, así como los levitas lo hacían con sus indumentarias, así nosotros también tenemos que sentir que nos estamos vistiendo para servir a Dios. Y también en nuestras casas, no decir, bueno, yo me he visto afuera con recato, en mi casa me he visto como sea, porque nuestra casa es nuestro santuario, nuestra casa representa donde está la presencia divina, y si está la presencia divina, ¿a poco te vas a poner algo inadecuado? Así como cuando vas al templo, te vistes con recato, también en tu casa es un templo pequeño. Por lo tanto, nuestra indumentaria tiene que ir con recato, vestir con recato y amar el recato y ver lo bonito del recato y que nos podemos ver bonitas y ver arregladas, bien arregladas y elegir ropas adecuadas, bonitas, elegantes, bien colores adecuados, que nos hagan sentir que somos hijas del rey, que somos especiales. Entonces, vemos aquí la importancia y aquí las mujeres, el tema de la vestimenta, el tema del vestir al cuerpo, de cubrir el cuerpo. Em, También, cuando Adán y Jabá salieron del Gan Eden, ¿qué quiere decir? Se avergonzaron antes de comer del Etz Hadat, del árbol de la sabiduría, no notaban la diferencia de estar vestidos o no vestidos, porque no tenían todavía esa capacidad, estaban en otros niveles. Pero una vez que comen del árbol de la sabiduría, entonces ellos entienden y diferencian entre el bien y el mal, por lo tanto ya les daba vergüenza estar desnudos. Dicen que el cuerpo de Adán y Jabá irradiaba luz, eran kutnot or, su piel irradiaba luz. ¿Por qué? Porque eran las almas más puras, primeras almas, entonces irradiaban luz. Por lo tanto, tenían que cubrirse con ropas para cubrir esa luz. Lo que estamos buscando con la ropa, con el ceniut, es destacar nuestra luz interior, no mostrar al otro que nos vea como, ay, mira,
como cuerpo, sino destacar nuestra alma. Ocultamos el cuerpo para mostrar nuestra alma, para mostrar nuestra interior, para mostrar nuestra luz. Es como cuando quieres casarte con una persona, vas a elegir una persona que te quiera por tus virtudes, no nada más por cómo te ves, porque si es por cómo te ves, eso cambia, eso es, la belleza es vana, nos dice el Eshet Hail. Entonces, cuando te casas porque una persona admira tus virtudes, las virtudes nunca van a cambiar, las virtudes nunca van a envejecer, las virtudes nunca se van a caer. Entonces, eso es lo que una mujer quiere, ser valorada y amada por sus virtudes. Entonces, vemos aquí cómo nos sigue contando la parashá y nos dice que las piedras preciosas que fueron donadas para el Mishkan se utilizaron para el efod, que era una indumentaria que utilizaba el Kohen Gadol, con el que podían conectarse con Hashem y hablar directamente con Hashem. Entonces, aquí, este efod, dicen que tenía las 12 piedras y tenían los nombres de las tribus. Y que cuando ellos tenían una duda para hablar con Hashem, hablaban con Hashem a través del pectoral, ¿sí? Del efod, del Hoshen HaMishpat, y las piedras se iluminaban, así como hoy en día que tenemos tecnología, de repente puedes ver las lucecitas, pero imagínense, estamos hablando de miles de años atrás, se iluminaban las piedras y se iluminaban las letras, y así como clave Morse, así Hashem mandaba la respuesta, ¿no? Por ejemplo, si decían, oye Hashem, queremos saber si es adecuado que hagamos el Corbán, porque viene Pesach, pero y así, y de repente salía la respuesta, ¿no? Corbán, Tamid. Entonces salía Kuf, Resh, Bet, Nun, Taf, Mem, Yud, Dalet, y así. Y entonces ya tenían la respuesta. Pero dicen que en el efod habían dos letras que faltaban, dos letras que no estaban. ¿Alguien sabe cuáles son estas dos letras? La Gimel, ¿no? Ok, aquí me dicen la Gimel, ¿qué más? Las dos letras que faltaban en el efod eran la Het y la Tet. La Het y la Tet. ¿Por qué? Porque si las unimos, unen la palabra Het, que es pecado. Y en la casa de Hashem, y en el Mishkan, y en el Efod, que era el pectoral que utilizaba el Cohen Gadol, no podía existir la palabra pecado. No podía haber la palabra pecado. Y de la misma manera aprendemos que en nuestras vidas tenemos que hacer todo lo posible por eliminar y por quitar el pecado de nuestras vidas, quitar el het de nuestras vidas. Por esa razón es que en el pectoral de Hashem, en el pectoral que utilizaba el Kohen Gadol para conectarse con el pueblo, y con ese conectarse era como el Wi-Fi que utilizaban en esos tiempos, y conectarse con el pueblo de Israel, eh, obviamente Leavdil, y en ese efod no puede existir, no podían estar las palabras het y tet de pecado, het. Y también nosotros tenemos que cuidarnos de la misma manera en nuestras casas, alejarnos del pecado, alejar el pecado en nuestras casas, en nuestra vida, en nuestros pensamientos. Cuando una persona actúa de esa manera y trata de eliminar el pecado, que no existe, que no esté el pecado en nuestra casa, que no esté el pecado en nuestro pensamiento, que no esté el pecado en nuestra boca, que no esté el pecado en nuestra vestimenta, que no esté el pecado en lo que hacemos, entonces va a residir la Shejinah, va a residir la presencia divina en nuestras vidas. Entonces, aquí vemos cómo Moshe nos enseña que a través del dinero podemos también servir a Dios, mientras que lo hagamos de manera honesta. Y aquí vemos cómo todo la construcción del Mishkan era ¿para qué? Para que resida la presencia divina en nuestras vidas y conectarnos con Dios a través de la presencia divina. Vemos también que para poder recibir la presencia divina en nuestras vidas, tenemos que alejar el pecado de nuestra vida, alejar el pecado, para que de esa manera esté Hashem con nosotros. Y alejar de los pensamientos pecaminosos, alejarnos de hacer cosas inadecuadas,
alejarnos de todas esas cosas para que realmente Hashem esté con nosotros. Y nos sigue relatando cómo es que se hizo el parojet, que era no el parojet, el meil, que era lo que utilizaba el Cohen Agadol, el efod, que era el pectoral, nos sigue contando cómo se utilizó y los materiales que se utilizó para ello. Y nos habla de las piedras preciosas que se utilizaron y nos habla de cada una de las piedras y menciona cuáles eran las piedras que se utilizaron. O sea, todo con perfecto, todo con exactitud. Moshe quiso relatar las cuentas de lo que hizo en el Mishkan de manera exacta, de manera perfecta, que no falte nada, que no falte ni una piedra, nada. Y empieza relatando cómo fueron las vestimentas, como ya lo mencionamos, y cómo se hicieron y qué material se utilizó y todo lo que se utilizó la menorá y el oro que se utilizó y la vestimenta del Cohen incluso también el cinturón del Cohen y todo con tanta precisión, que no vayan a pensar que algo fue mal utilizado de todos los donativos, que no vayan a pensar que el donativo fue utilizado para cosas ilícitas y también la vestimenta del Cohen y el sombrero del Cohen y todo. Y al final nos sigue mencionando que también se utilizaron las vigas para construir el Mishkan y las cosas que se unían al Mishkan y los anillos que unían las vigas, todo perfecto, todo de una manera exacta y extraordinaria. Y también nos menciona que se hicieron las telas que cubrían la parte más santa del Mishkan, que era el Kodesh HaKodashim, que venían cubiertas, habían como unas cubiertas, así como hoy en día ponemos una cubierta en el Arón HaKodesh, así también habían como unas cubiertas que eran unas cortinas que cubrían la entrada del Kodesh HaKodashim, que era el santo santuario, estaban cubiertas también con telas y eran hechas con colores como Hashem lo pidió, carmesí, tjelet, argamán, todo lo que Hashem pidió eran tejidas y se ponían para cubrir este lugar tan sagrado. Otra de las cosas que podemos recordar con esto acerca de las coberturas es que con respecto a nuestra vestimenta, dijimos que la mujer judía lleva una vestimenta y dijimos que también una de las cosas que tenemos que entender es cuando algo es realmente valioso, no lo pones en el escaparate. Cuando tú vas a ir a comprar una joya y el diamante más caro, no lo tienen ahí en la vitrina, no lo ponen ahí para que los ladrones lo puedan agarrar, sino que va en un lugar más adentro, tienes que ir a una sala más adentro, tienes que entrar a la tienda, lo tienen resguardado. Así lo mismo es una hija de Hashem, una Bat Israel. Una hija de Israel también tiene su cobertura, también tiene su ropa, se cubre. ¿Por qué? Porque no la ponemos a la vista de todos, sino que es algo preciado. Es algo preciado, es como una joya que la vas a cuidar, que la quieres cuidar. Así nosotras que somos mamás y entendemos el cuidado que uno quiere con su hija y que uno quiere que su hija esté bien y que sea cuidada y que en el momento que sea adecuado para su boda, que encuentre un esposo que la cuide, que la valore, que la cuide como un diamante. Entonces nosotras tenemos que ser como diamantes. Entonces no vamos a estar ahí como el escaparate a la vista de todos, sino por eso es que la mujer judía tiene su recato. Y de la misma manera, por eso es que se cubría ese lugar tan sagrado en el Mishkan, para que no esté a la vista de todos. Es un lugar de encuentro con Dios y es un lugar que tenía sus cortinas. Y en este momento nos recordamos de la Amidá. ¿Cómo podemos traer al Mishkan a nuestras vidas? Es una pregunta que nos hacemos. Está todo muy bonito, ya entendimos el Mishkan, que tenía sus utensilios, que tenía sus partes, pero bueno, ahora ¿cómo lo conectamos con nuestras vidas? Entonces, nos dicen nuestros hajamim que cuando hacemos la Amidá, la Shmona Esre, que está compuesta por 18 bendiciones, después se agregó una y al final fueron 19, pero estas 18 bendiciones están condicionadas para que la persona pueda conectarse con Hashem de la misma manera como lo hacían el pueblo de Israel en el Mishkan. Estas 18 bendiciones nos ayudan a conectarnos y elevarnos de una manera
en la que conectamos todas nuestras niveles espirituales con Dios. Pedimos por los enfermos, Rafaenu, en Rafael Shienu, Shma Kolenu, pedimos nuestras peticiones, Betejezena Enenu Beshubeja Elección, pedimos regresar a Eretz Israel, a Zion, a Jerusalén, Ubene Jerusalén, que se construya Jerusalén. Pedimos por el mérito de nuestros patriarcas, pedimos por Bela Malshinim, que no tengamos enemigos. O sea, Shalom en Bromá, pedimos que el que hace la paz en las alturas haga la paz entre nosotros. Es un rezo que si le ponemos énfasis y un poquito de atención a lo que estamos diciendo, es un rezo que nos puede elevar y tiene 18 bendiciones porque son esos 18 pasos que necesita la persona para conectarse con Boreolam, con Hashem, con el Rey. Entonces, cuando tú quieres traer a Dios a tu vida, conéctate con la mida, conéctate con ese espacio de unión, con ese momento yo tengo una conocida que vive en Reino Unido y me dijo algo muy bonito. Una vez me mandó a su esposo cantando y está cantando canciones a Hashem muy, muy bonito desde el fondo de su corazón, pero también me dijo que ellos tienen un cuarto ¿cómo me lo dijo? Ahorita no sé si me acuerdo de las palabras exactas que me dijo, pero me dijo, es como la verdad no recuerdo las palabras que ella me dijo, pero es como nuestro lugar lo voy a poner con mis palabras, ¿ok? Es como nuestro lugar de encuentro con Hashem. Y yo dije, wow, qué bonito. Dijo, sí, sí, es como, o sea, ahí ellos tienen ahí su lugar, ese cuarto, el que se hacen tefilá y se conectan con Hashem y es como ese momento de intimidad, ella me lo dijo. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo la midá, que nosotros no podemos hablar con nadie más, que tenemos que estar concentrados, que incluso si ves que alguien está haciendo la midá, no puedes pasar enfrente así como, no, porque la persona que está haciendo la midá, tenemos que pensar que tiene una muralla enfrente y una muralla al lado y una muralla atrás. Tú no puedes pasar adelante a una persona que está haciendo la midá porque está hablando directamente con Hashem. Puedes pasar atrás y un poquito lejos. Entonces, la midá es un momento de conexión total con Hashem, en el que no hay interrupciones, en el que no hay llamadas de teléfono, en el que no hay WhatsApp. Hubo una campaña aquí en México muy bonita, que no me acuerdo el nombre de la campaña, pero que apaga tu celular. O sea, cuando estás en el rezo, apaga tu celular. Entonces, no hay WhatsApp, no hay interrupciones. Aquí la chica que me ayuda ya sabe, cuando yo estoy rezando, no me puede interrumpir, incluso que me llaman ella ya sabe que tiene que decir, la señora está rezando. Ella no me puede interrumpir cuando yo estoy haciendo la mida. Entonces, es un momento que uno se conecta con Dios, que tienes que estar concentrado, conectado, eh, en el momento que tú te vas a conectar con Hashem. Y entonces es un momento especial y esa es la manera que ponemos a Hashem en nuestra vida y ese es nuestro Mishkan que estamos haciendo con Hashem. Por lo tanto, elijamos un lugar tranquilo, sin distracciones, bonito, puedes poner un cuadro que te inspira, algo, no sé, lo que sea. Hay personas que ponen música, hay personas que ponen aceites esenciales, hay personas que... Pero el punto es de que tú te conectas con Boreolam y te estás conectando con el Rey de Reyes. ¿Y cómo vas a estar ahí viendo el mensaje y el teléfono y contestándole a la amiga? Porque estás hablando con el Rey. ¿Cómo vas a hacer eso? Entonces, estamos en la midá, le damos el espacio que necesitamos, vamos a hacer nuestra midá con concentración. La mujer que no pudo hacer la shaharita en la mañana, que la haga en la tarde. La mujer tiene la opción de hacer un rezo diario, Ashkenazim 2, hay algunos que dicen que uno, pero bueno, cada uno que le pregunte a su rabino, pero una midá diaria, ya sea de la mañana, si no tiene tiempo en la mañana, por lo menos la de la tarde. Entonces, esto es nuestro momento de conexión con Boreolam, que no hay interrupciones, que no hay llamadas telefónicas, que no hay la receta de la abuela, que no hay el plomero y el gas y hay que pagar, no hay nada de eso. Estamos únicamente con Hashem, Hashem y nosotras. Ni siquiera el bebé ahorita que te lo cuidan tantito. Estamos hablando con Boreolam. Obviamente no digo que no cuiden a sus bebés, pero esos 5 o 10 minutitos que alguien te echó un ojito o que esté dormidito el bebé o el bebé esté tranquilo con sus juguetes. Entonces, es un momento de cercanía, de conexión con Akadosh Baruj Hu, de elevación personal en el que nos conectamos con Hashem
Y una de las cosas que tenemos que aprender mucho y que Hashem, gracias a Dios, nos la dio ya por pertenecer al pueblo judío, es la importancia de dedicar un tiempo en tu día, un tiempo en el día para saber hacia dónde te quieres dirigir. Eso yo como maestra de aplicación mental los enseño a mis alumnos, que tenemos que poner nuestras intenciones de qué quieres que sea tu día, cómo quieres que sea tu día. Dedícale un ratito en el día para saber cómo quieres que sea tu día. Yo quiero tener éxito en el negocio, yo quiero tener buena educación con mis hijos, yo quiero tener buena comunicación con mi pareja, yo quiero tener buenas amigas, yo quiero bajar de peso, lo que sea. Pero tienes que tener una intención en tu vida, porque si no vamos como veletas, como Dios, o sea, como el viento nos va llevando y no llegamos a ningún lado. Tenemos que ponernos Kibun, tenemos que ponernos dirección, así como el Waze le pones una dirección para que te lleve, así también tienes que poner una dirección en tu vida, hacia dónde vas, qué quieres de tu vida, hacia dónde quieres ir. Entonces es lo mismo, pero Hashem ya nos lo regaló en el judaísmo, en la Midá. Cuando estás hablando en la Midá, de repente hablas con Hashem y dices, ¿sabes qué, Hashem? Ayúdame por favor con esto y ayúdame con esto, aquello. Y la verdad, Hashem, no sé cómo hacerle, por favor, tú dame entendimiento o sabes qué, está esta persona enferma, etcétera. Abrimos nuestro corazón, nos abrimos nuestro corazón y hablamos con Hashem. Y es el momento para conexión con Hashem, para hablar con Él, para platicar con Él, para desahogarnos con Él. Tengo una amiga que decía, yo no tengo psicólogo, Hashem es mi psicólogo. Si realmente utilizamos ese momento de la midá para hablar con Hashem, para desahogarnos, para pedirle, entonces realmente Hashem se va a convertir en nuestro psicólogo, Besat Hashem. Muy bien. ¿Y a qué hora, por favor, es para decir la midá y cuál la midá? La midá es el rezo del Ashmona Esrei que se hace en la mañana o en la tarde en Minjá. ¿Ok? Entonces está en el Sidur y lo pueden buscar en el Sidur y es el rezo de la Shmona Esre, ¿ok? De las 18 bendiciones dijimos que se agregó uno, ¿ok? Entonces, muy bien. Y, em, muy bien. Y habló a Shema Moshe y le dijo que en el primero del mes de Nisan, construya el Mishkan. Y, y entonces aquí vemos que se construyó el primero de Nisan el Mishkan. Muy bien. Y como ya estamos con poquito tiempo, vamos a ver cómo termina la parashá. Pero dice que Moshe hizo todo lo que Hashem le dijo. Y esa era la categoría de Moshe, así como hablamos ya de Betzalel, que hizo la voluntad de Hashem, hizo todo lo que Hashem le dijo. Y por eso se convierte en el líder del pueblo judío. Estamos a unos días de Purim, en el que el decreto de aniquilación del pueblo judío fue abolido, fue cambiado por el mérito del rezo, del ayuno y de la unión. Estamos a unos días de que sea el Tanit Esther, que es el ayuno de Esther, y recordamos ese milagro tan grande que ocurrió para el pueblo judío en el 14 de Adar. Estamos pasando tiempos difíciles para el pueblo judío, para el mundo, en el que pareciera que no hay camino. Entonces nos recordamos de ese milagro de los judíos en Shushan, donde parecía lo mismo, que no había camino. Pero recordamos que para poder eliminar decretos que hayan sido malos decretos, tenemos que hacer un cambio. Entonces, las invito a todas que este ayuno de Esther podamos realmente tomarnos este ayuno con la seriedad, que podamos poner en nuestro ayuno la intención de que este ayuno despierte en nuestros corazones el querer servir a Hashem con sinceridad, con amor, el querer unir al pueblo y que podamos ver primeramente Dios milagros, así como los vimos en el tiempo de Esther y Mordejai, que tanto se necesitan. Cada vez que yo veo la noticia de otro soldado que fallece, a mí me pone muy mal. O sea, muy mal. Yo ya casi que ya no estoy siguiendo las noticias. Antes estaba siguiendo las noticias todo el tiempo. Ahorita ya no lo hago porque me pone muy mal.
Y, y tenemos que entender que todos estos Hayalim son como hijos nuestros. Podrían ser nuestros hijos. Y son madres las que están esperando que estos hijos regresen a casa. Entonces vamos a ponerle la seriedad al Tanit y vamos a tomar el Tanit como si fuera ese Tanit que decretó Esther en nuestros tiempos para poder hacer un cambio en la situación actual. Y transmitamos esto en nuestra casa, que se sienta este ambiente, que podamos hacer este ayuno con intención y que podamos mover el Shamaim, así como se movió en los tiempos de Esther y Mordejai, para bien del pueblo judío, para bien del pueblo de Israel, para la tzlajá de nuestros Hayalim, para que primeramente Dios regresen los secuestrados a sus casas y que veamos milagros, primeramente Dios, que tanto lo necesitamos, Bezrat Hashem. Espero que todas tengan un ayuno fácil y bueno, primeramente Dios. No sé todavía si nos vamos a ver la siguiente semana, porque la siguiente semana es ayuno, entonces ya les estaré avisando, pero por lo tanto, les pedimos a todas que podamos tomar sobre nosotros el ayuno con seriedad, que podamos dar donativos a instituciones que la necesiten, a Israel, a instituciones que se requiera, y que primeramente Dios, por el mérito de Esther y Mordejai, y por el mérito de las mujeres tzidkaniot y de todos los tzadikim, que podamos ver luz revelada en este mundo, que veamos la luz de Mashiach en nuestra vida, en nuestros días, que Hashem cuida de su pueblo y que no veamos más tragedias para el pueblo de Israel. Besat Hashem. Shabbat Shalom a todas y todo lo mejor. Un gusto. Shabbat Shalom Shabbat a todas. shalom, Mora, gracias, hermoso el shiur. Muchas Shabbat gracias. Shalom. Buenas Gracias. Shabbat noches. Shalom. Shabbat Shabbat Shalom a shalom, todas. gracias. Descansen. Muchas Buenas gracias. noches. Un gusto a todas las que se conectaron. Que tengan Bye, muy Yu. buena Shabbat noche. Shalom. Te quiero. Gracias, Ruti. Gracias por estar. Hola, Cabot. Luego me mandas la grabación porque llegué tarde. Con mucho gusto, con muchísimo gusto. Gracias. Shabbat Shabbat Shalom a Shalom. todas. Que descansen. Buenas noches. Igual, Que tengan un buen ayuno. igualmente. Gracias. Gracias.